pero al mismo tiempo tener un espíritu de más concertación, de más acuerdos y de menos confrontación que no le conviene al país. Y ese ha sido además, ustedes bien lo saben, un compromiso nuestro desde En Marcha y un compromiso mío en el ejercicio de la política en Colombia. Ayer además hice una invitación a todos los sectores que están en la campaña y a los que lleguen en las próximas semanas, porque vamos a liderar desde En Marcha la convocatoria de estos sectores distintos al pacto histórico para ampliar la campaña. Una convocatoria, Ricardo, que es necesaria para el país porque termina la campaña en mayo y en junio y el país sí o sí, Colombia, necesita avanzar en acuerdos a partir del 7 de agosto. Una convocatoria a moderar el lenguaje, a cuidar la lengua, a no caer en una campaña de insultos y descalificaciones y a confrontar abiertamente las tesis, las propuestas y las ideas, pero con un espíritu mucho más sereno y mucho más tranquilo. Doctor Cristo, veía ayer su intervención en este acto que hace de adhesión de su partido político En Marcha a la candidatura de Iván Cepeda, pero quisiera que usted les contara a quienes nos ven y nos oyen a esta hora por qué considera que una eventual Asamblea Nacional Constituyente hoy sería inconveniente para el país. Lo he venido sosteniendo desde hace un tiempo ya, Ricardo. Yo creo que es cierto que el Congreso de la República, no ahora en el gobierno de Gustavo Petro, desde hace ya varios gobiernos, sistemáticamente ha sido incapaz de avanzar en reformas institucionales que este país necesita, específicamente la reforma política y la reforma a la justicia. Y también es cierto que la constituyente es un mecanismo válido, contemplado hoy en día en la Constitución Nacional y que eventualmente se podría convocar una constituyente ajustada, una constituyente limitada, una constituyente para, por ejemplo, ese par de reformas, digamos, uno podría plantear desde el punto de vista académico esa idea y no parece descabellada. Pero en la Colombia de hoy, y en eso coincidimos con Iván Cepeda, en la Colombia polarizada, en la Colombia dividida que tenemos hoy, más importante que la constituyente o más importante que el mecanismo, si es el Congreso o la constituyente, es convocar un acuerdo nacional, es bajar los ánimos y es tratar de tender puentes para emprender esas reformas. Y una constituyente el día de hoy lo que haría es profundizar la polarización y la división del país. La constituyente no puede ser una bandera de campaña. La constituyente como una bandera de campaña creo que le hace daño a la sociedad colombiana, es inconveniente, es inoportuna y por eso el mejor camino es convocar ese acuerdo nacional para tramitar las reformas que necesita este país, claro, por la vía del Congreso de la República. Sí, pero doctor Cristo, fíjese que en la entrevista que le concede hoy al periódico El País de España, Iván Cepeda habla de un acuerdo nacional, de un acuerdo político nacional, pero en clave de convocar a una asamblea constituyente. Él no cierra esa puerta. Bueno, es que la puerta de la constituyente, vuelvo y le digo, Ricardo, ahí está la Constitución. Eventualmente en cualquier gobierno puede darse una conversación para explorar la posibilidad de una constituyente limitada. No he leído la entrevista completa, he leído el titular, Ricardo, pero entiendo que la constituyente, las llaves de la constituyente no se pueden votar al fondo de mar como un mecanismo extraordinario contemplado en la Constitución eventualmente. Lo que es importante es que en la campaña no vamos a estar promoviendo esa figura de la constituyente, vamos a promover un acuerdo nacional y la constituyente no será prioridad del gobierno de Iván Cepeda. Sí, en los entretelones, doctor Cristo, de esta decisión tuvo mucha resistencia, me dicen, de algunos sectores políticos del pacto histórico para su desembarco en la campaña de Iván Cepeda. No conozco, Ricardo, por el contrario, debo agradecerle ayer en el acto del acuerdo, estuvieron las principales figuras del pacto histórico, de los distintos partidos que hacen parte de la coalición del pacto histórico. Creo que en la campaña de Iván Cepeda son conscientes de que a partir del 8
de marzo, después de las elecciones del Congreso, comienza una nueva campaña para la primera vuelta, que tiene que haber un espíritu de apertura a muchos otros sectores, no solamente a En Marcha, a la Alianza Verde. Se ha venido avanzando fundamentalmente con los sectores más importantes de la Alianza Verde. Vamos a convocar a los liberales de Colombia. La verdad no he sentido esa actitud, por el contrario, vuelvo y digo, creo que hay conciencia de que tiene que a partir de ahora hacer una campaña que vaya mucho más allá del pacto histórico. Siempre habrá, supongo yo, resistencias y sectores radicales que consideran que deben hacer campañas solo con los sectores de izquierda. Creo que eso no solamente no le conviene a la campaña, sino no le conviene al país, y debemos tener claro que un gobierno de Iván Cepeda no puede ser un gobierno del pacto histórico, sino un gobierno de una coalición muy amplia, plural e incluyente, que afronte los grandes desafíos que tiene el país por delante. Traduzco, no, pero sí. Usted es muy diplomático, doctor Cristo. Me dicen incluso que hubo llamadas desde la Casa de Nariño para que su apoyo fuera aceptado por la campaña de Iván Cepeda, pero bueno, es parte de la historia. Y me quedo con una frase que usted menciona que me recuerda mucho al discurso con el que el entonces presidente Juan Manuel Santos se posesionó el 7 de agosto del 2010. En ese momento, Juan Manuel Santos dijo: la llave de la paz, del proceso de paz, no está en el fondo del mar. Usted nos dice hoy que las llaves de la constituyente no pueden estar en el fondo del mar. Doctor Cristo, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias, un saludo muy especial. 807, Felipe, clarito como el agua. La constituyente no va a ser tema de campaña, pero no se descarta después del 7 de agosto, si Iván Cepeda es presidente. Pero ellos hablan, y lo digo específicamente por el doctor Cristo, como si no hubieran trabajado con Petro, ¿no? O sea, no, que Iván Cepeda, que no sé qué, no, a ellos les parece que el país le va a olvidar que trabajaron con Petro. No, pero yo no creo que lo esté negando. Yo no creo que lo esté negando, Felipe. Perdón. Pero es que ahora nadie sí nega que vienen, trabajó con Petro. que ahora sí vamos a hacer los cambios y vamos a Sí. bajarle al volumen, a las agresiones, a no sé qué. Pero durante el periodo que estuvo Juan Fernando Cristo llevamos como 4 ministro, años. Pero al final Petro es Petro y Cepeda es Cepeda, Felipe. Claro, Luis, y Cristo es Cristo. Me acabo de enterar, y como como diría vimos Santos. y vimos a Juan Fernando Cristo durante el periodo como ministro del Interior, inmediatamente bajando al presidente del tema de la constituyente. De hecho, la constituyente se volvió a animar fue cuando llegó Armando Benedetti. Lo que hizo Juan Fernando Cristo fue tratar de construir consensos en el Congreso. Entonces, claro que el jefe finalmente es el que manda, y Gustavo Petro pues venía con un tono confrontacional distinto al de Cristo, y por eso seguramente salió del gabinete. Pero Ricardo, déjeme volver a la figura de la constituyente. Aquí hace un mes, cuando lo anunció, o hace 2 meses, lo recordábamos, yo lo que les dije es: la constituyente es una excelente estrategia de campaña para después hacer oposición, pero es una pésima idea si tienen una posibilidad real de ganar. Y les dije, en el momento en que vean la posibilidad de ganar, se bajan de la constituyente, porque la constituyente lo que hace es asustar y espantar votos del centro. Y eso creo que lo reconoce, y el que mejor lo entiende es el exministro Juan Fernando Cristo, como seguramente se lo hizo saber a Iván Cepeda. E Iván Cepeda, que ve una posibilidad real de ganar, pues me imagino que está dispuesto a ceder ese punto, y lo hace justamente porque sabe que eso es el principal coco, digamos, de figuras, de personas en el centro político. Y lo que estoy viendo es que llega el doctor Juan Fernando Cristo a jugar un rol parecido, guardada obviamente las proporciones y no se malentienda, como Armando Benedetti, que lo que hizo fue atraer sectores políticos distintos al pacto histórico, a la campaña. Armando Benedetti hablaba con los liberales, hablaba con en la campaña del 2022, hablaba con los liberales, hablaba con la U. Era Velasco, Benedetti, Roy Barreras, claro. Prada. Entonces, exacto, esos roles, digamos, esos roles de alguien que tienda puentes con sectores políticos a la izquierda, parece que el doctor Juan Fernando Cristo llega justamente a esa tarea, y eso es lo que necesitan. Héctor, ¿la constituyente sí o no? No de campaña, pero no se descarta después del 7 de agosto si Iván Cepeda es presidente. Sí, y eso hay que decirlo de todos, Ricardo, desgraciadamente, porque la constituyente es un cálculo político, y es un cálculo político de si uno tiene primero la fuerza suficiente para hacerla aprobar en el Congreso, y después si tiene la fuerza suficiente para ganar la elección de la constituyente.
porque no se le olvide que es que la constituyente pasa por un filtro, que es que hay que convocar a unas elecciones. Claro, el proyecto ese que está circulando y que firmó el presidente es un proyecto que no es democrático, porque no es un proyecto que pretenda elegir los constituyentes de una manera abierta y democrática, sino que tiene eso que llaman el corporativismo social, claro, que son 3 indígenas, 2 de las comunidades negras, 4 ambientalistas. Ese es el proyecto mujeres, Montealegre, ¿no? Es de Eduardo Montealegre, claro, ese texto. Ese es un proyecto corporativista y no democrático. Pero ese es un proyecto, pues también por esa razón, inconstitucional. Ese proyecto en ese punto no pasaría el examen de la Corte Constitucional, porque la Constitución colombiana establece que cuando alguien convoque una constituyente, esa constituyente tiene que elegirse en un proceso de democracia abierta, todos por igual, y pues bueno, ahí entonces cada cual calcula si puede ganar. Yo sí creo que si Iván Cepeda gana la elección y de pronto la llegara a ganar más o menos con un margen holgado, él intentaría una constituyente, así escriba en piedra que no. Usted recuerde que Petro escribió en piedra en el 2018 los 10 mandamientos. Escribió en piedra unas cosas. Escribió en piedra unas cosas que después todas las incumplió, y así pasa, digamos. Entonces yo francamente es que a estos dichos de la campaña ya les estoy creyendo tan poquito. Yo no sé si es porque ya me volví viejo, pero la constituyente no puede ser, la constituyente parece una amenaza constante, pero me parece que tampoco, es decir, es que estamos en un plan de la constituyente como si fuera una amenaza. No. A Iván Cepeda, con su ideología, sí, no le serviría la Constitución del 91. No, que es una constitución por del eso, sector seguramente, privado, con Héctor, va a del intentar sector una empresarial, no le serviría. Ricardo. Aurelio, 8-12 minutos. A mí no me sorprende, yo sí realmente cuando me dicen, es que Cristo trae nuevos sectores. ¿Qué nuevo trae Cristo si Cristo ha sido petrista desde el primer día? Fue su ministro, es más, su senador Gustavo Moreno, reelegido, ahora en las elecciones del 26, estuvo manejando la unidad de víctimas todo el tiempo, y más, con escándalo incluido. Entonces, que Cristo llegue como una fuerza nueva, como una fuerza naval nueva, a traer nuevos sectores para donde Cepeda y para donde el petrismo, para nada. Cristo es petrista desde hace rato. Lo que pasa era que le faltaba ponerse la camiseta de petrista, pues de verdad, y quitársela de adentro. A mí no me parece que atraiga nada, pero además Cepeda lo está tumbando. Porque mientras firmó con él. ¿Cómo que lo está tumbando? Sí, porque mientras firmó con él un acuerdo de que constituyente no, que era una línea roja, efectivamente en la entrevista del País de España dice que constituyente sí, con base en un acuerdo nacional. O sea, mientras. No, pero al final están diciendo lo mismo. O quedaron de acuerdo. Al final tiene usted razón. De acuerdo. Porque cuando dice Cristo aquí. No al final para la campaña, pero si es elegido presidente, pues claro que van a avanzar hacia esa idea. En el papel firmaron una cosa de que no, pero lo que nos dice aquí Cristo es que no se echaron al agua, no se echaron al mar las llaves de la constituyente, aquí, luego sigue viva. Claro, y en ese sentido, en ese sentido vale la pena tener en cuenta una cosa. A mí me llamó la atención, Ricardo, para terminar, que cuando Néstor entrevistó a Andrés Forero, recién pasadas las elecciones, Forero hizo una cuenta que me llamó la atención y creo que hoy tiene razón. De cuántos por la constituyente y cuántos no por la constituyente. ¿Se acuerdan ustedes que Forero recurrió yo tengo diferencias con esa cuenta. Bueno, yo creo que hoy mayoritariamente en el Senado tendría, al menos en el Senado, tendría mayorías hoy la posibilidad de avanzar hacia una constituyente. Por eso no, yo no estoy diciendo cuanto al resultado, sino al criterio. Pero es que ese va a ser el tema. Elemento. Bueno, por supuesto que va a ser el tema. Entonces Cristo no nos puede venir a decir aquí que la línea roja es la constituyente, porque no es cierto. 14, pero además de eso, la llegada de Cristo, Álvaro, a la campaña de Iván Cepeda estuvo antecedida de unas peleas internas muy fuertes entre quienes no quieren recibir, digamos al estilo de Abelardo de la Espriella, políticos tradicionales, en este caso en la campaña de la izquierda, y el presidente Petro, que les dice, mire, yo gané con esos apoyos y es absolutamente errado, es erróneo no recibirlos. Al final por eso terminan aceptando a Juan Fernando Cristo, Álvaro. Sí, no, sin duda, pero el tema de la constituyente yo creo que esa es una bandera de Petro, que es una respuesta a que no pudo pasar unas reformas, entonces se necesita voltear la mesa. Y Cepeda lo que ha hecho es ponerle una fase anterior
Y yo creo que es genuina, que es el acuerdo nacional. Yo creo que Cepeda insistiría, sería su gran proyecto político si es presidente, ese acuerdo nacional. Ojalá. Yo creo que este país lo necesita además. Y por realismo, porque sabe que en el Congreso, si no hay mayorías, pues toca llegar a acuerdos con otras partes. Y las reformas a trancazos no funcionaron, entonces toca hacer reformas de más acuerdo. Si yo fuera el sucesor de Petro, entendería que esa manera de Petro no funciona en ciertas cosas y que tengo que intentar lo contrario, una cosa más reformista, llegar a acuerdos con sectores opositores. Que lo logre, pues no sabemos. Y yo creo que cualquier persona sabe, sensata, que no esté usando la constituyente como una bandera, que las posibilidades de que esa constituyente terminen cambiando la constitución del 91 más hacia la derecha son altas. Entonces, eso es más una bandera de campaña, porque sabe que a la oposición la pone nerviosa y al sector más radical lo moviliza. 16 minutos, sector, sí, pero hay que tener, por ahora. No solo basta con decir que queremos acuerdo, hay que tener actitudes y condiciones para el acuerdo, que yo realmente no las he visto en este periodo. Claro, pero repito. O sea, yo he escuchado decir hay que decir acuerdo. Yo soy el que más creo en eso, pero yo no he visto actitudes y condiciones para ello. Petro es Petro, sí. Cepeda, veremos pero Alberto, más allá, además del tema de la actitud, yo sí pregunto, porque es una cosa que me parece que no se le ha preguntado. Bueno, es que él no permite en entrevistas, el doctor Iván Cepeda. Sí, no nos concede entrevistas en los últimos meses. Pero en general, digamos, mi pregunta es, ¿qué tanto ese acuerdo nacional que propone el candidato Cepeda tiene en el panorama al ELN? Porque es que el ELN ha hablado de acuerdo nacional toda la vida. Digamos, casi siempre ha puesto eso como una condición para su eventual desmovilización y reintegración. Que le cambió el nombre, civil. ¿no? En la época de los Vázquez Castaño era la Convención Nacional y ahora habla de acuerdo nacional. Lo fue cambiando, digamos, durante un tiempo. Y entonces mi pregunta es si el candidato Cepeda, el acuerdo nacional que tiene en la cabeza, pasa por un acuerdo con el ELN para su desmovilización y reintegración. Porque ese es un acuerdo distinto al que la mayoría de los colombianos tendríamos en la cabeza, al que Alberto está llamando de pongámonos una actitud de acuerdo, de Alberto es un acuerdo dentro de la legalidad, claro, y la constitucionalidad de los partidos políticos. No, y ese eventualmente pues tendría que adecuarse a la constitucionalidad de la legalidad, pero sería con el ELN. Y yo sí quiero saber si el candidato Cepeda nos está proponiendo un acuerdo que incluye al ELN o, por el contrario, lo excluye. Es una pregunta fuerte. Pero en la entrevista con el país de España de hoy, Iván Cepeda dice que indudablemente tendría que hacerse un nuevo intento de paz con el ELN. Claro, pero ahí hay una contradicción, y digámoslo con Petro. Porque tiene mucha razón Héctor cuando habla de que el término acuerdo nacional fue el último comunicado del COSE del ELN, hablando pues, y puede que Cepeda lo esté rebobinando hacia una constituyente. Pero esa es distinta a la constituyente que quiere Petro, porque Petro lo que quiere es una constituyente que le permita su reelección. O sea, estamos hablando de varias o es de la misma o de varias constituyentes, estamos hablando. 8:19 ahora, minutos. con un agravante. Tengo en línea la superintendente. Perdón, Ricardo, para terminar, con un agravante. Cualquiera sea el camino que tome o que sean el mismo camino, necesitan una mayoría en el Congreso de la República para aprobarla. Y ahí, pues, entra un obstáculo para finalizar, que está pendiente. Pero sí que la bolita está siempre en lo que no se dice en campaña más que en lo que se dice. Pues hasta donde yo me acuerdo, la paz total jamás fue un tema de campaña de Gustavo Petro, que nos hablaba así de reforma pensional y del medio ambiente y de fracking, pero nunca de la paz total, y terminó siendo protagonista en el gobierno de Gustavo Petro. Me pregunto si temas como este pueden llegar a ser, que no se hablan en campaña, pero puedan llegar a ser protagonistas, también incluyendo Aurelio, eventualmente la constituyente. Lo corrige un oyente, Gustavo Moreno no es de En Marcha. Gustavo Moreno es de la ASI. Sí, pero porque perdieron la personería y entonces la ASI lo recogió. Es de la ASI. No,
Quedó elegido como ASI. Me lo dicen de la campaña de Juan Fernando Cristo. No, quedó elegido por la ASI. Bueno. Pero es que en el 2022 lo eligió 820. En marcha. Están muy necios ustedes. Tengo a Cielo Rusín. Perdieron la personería y ahora lo eligen. Me da pena con Cielo Rusín que digan la verdad Héctor, completa. Muy breve para finalizar. No, solo para decirle que Petro quiere una constituyente, no solo para reelegirse eventualmente, sino sobre todo para ser constituyente. Claro, Petro y el pacto histórico lo que creen es que si convocan una constituyente, habría una lista del pacto histórico en la que el presidente Petro sería la cabeza de la lista. Claro. 820, Luis Ernesto. Ricardo, yo creo que el hoy senador, candidato presidencial Iván Cepeda tuvo un golpe de realidad como jefe negociador con el ELN. Digamos que por su trayectoria histórica en la izquierda, él asumía que por tener esa condición iban a tener un trato diferencial con él y que se podía hacer la paz rápidamente, y lo que se encontró es que la guerrilla del ELN está absolutamente corrompida por el narcotráfico, por la minería ilegal, y tiene una agenda totalmente distinta. Entonces, pues yo creo que Iván Cepeda, hoy candidato presidencial sobre la paz total, piensa muy distinto a hace 3 años cuando entró con algo de ingenuidad. Yo no estoy tan seguro de eso. 8:21 minutos. Faltan 83 días para la Copa del Mundo. Muro de oídos sordos, la postura del gobierno nacional frente a las advertencias del Banco de la República sobre la ilegalidad y la inconveniencia de trasladar 25 billones de pesos desde los fondos privados y hacia Colpensiones. Ahorros de 122.000 colombianos que se movieron del régimen privado al público al amparo de la reforma pensional, que abrió la puerta para que aún faltándole a la gente menos de 10 años para pensionarse, pudiera moverse desde los 4 fondos privados de pensiones hacia el régimen de prima media en Colpensiones. Artículo 76 de la mismísima reforma pensional del gobierno, que dice explícitamente que la gente se puede mover, pero que los ahorros de esa gente solo se pueden trasladar cuando dichos afiliados se vayan ya a jubilar, es decir, cuando cumplan con 1.300 semanas cotizadas, las mujeres alcancen los 57 años y los hombres los 62. Requisitos de ley que son inamovibles para el Banco de la República, no obstante advertencia de la que hace oídos sordos el Ministerio de Hacienda, sacando en las últimas horas un comunicado en el que se ratifica en su borrador de decreto y en su idea de trasladar anticipadamente 25 billones de pesos de ahorros pensionales de esos 122.000 afiliados, 24.000 de los cuales ya reciben hoy una pensión pagada por Colpensiones que representa aportes superiores a los 5.4 billones de pesos. El mundo teme que la guerra en Irán sea una guerra prolongada. El día 21 de la guerra se inicia con una declaración del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que asumió la responsabilidad por la destrucción de la mayor planta de gas natural de Irán y confirma que Israel bombardeó ese complejo de hidrocarburos sin consultarle al presidente de los Estados Unidos. Ese no es un tema menor porque es el desencadenante de una muy dura ofensiva iraní contra varias refinerías en Oriente Medio, distintas a los objetivos que habían sido inicialmente planteados. Los daños en las plantas cataríes son mayúsculos por esa retaliación. Y dicen los expertos que esos daños van a seguir encareciendo los precios internacionales del petróleo, suben de manera subsecuente los precios de los fertilizantes y ya hay efectos en el mercado colombiano. Muchas veces perdemos la calma. Muchas veces nos angustiamos, nos desesperamos, la preocupación toma el control y rompemos con cualquier estado de armonía. ¿Cómo recuperar la calma? Yo te propongo 3 cosas. La primera, hacer un momento de silencio, de interiorización y de tomar conciencia de qué está bajo tu control. La segunda, hacer un momento de confianza en la vida. Si tienes una experiencia espiritual, pues hacer una oración o una meditación que te ayude a serenarte. Y la tercera, hacer un plan de acción.
8:25. ¿Cuáles son los argumentos del Consejo de Estado para anular el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio? El Lobo Dan Wilches. Ricardo, muy buenos días. Pues la sección quinta del Consejo de Estado, como usted dice, anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio por no cumplir con los requisitos y la experiencia para ejercer el cargo. El alto tribunal determinó que su nombramiento no cumplía con las exigencias frente a la formación académica para atender hechos de carácter técnico como lo requiere este cargo, y concluyó que en su hoja de vida no se acreditó la experiencia en materia de protección al consumidor, de protección de datos y también de propiedad industrial. Esta decisión del Consejo de Estado, hay que decirlo, Ricardo, sobre la superintendente Cielo Rusinque se basó en esa valoración de su formación académica, como decimos, en particular sobre su maestría en Ciencias Políticas en Francia. En ese sentido, el Consejo de Estado en su fallo explica que solicitó en su momento información al Ministerio de Educación para verificar la equivalencia de uno de los títulos obtenidos, como decimos, en Francia, y concluyó, dice el Consejo de Estado, que no se acreditó plenamente el requisito académico exigido por la ley. En el fallo del Consejo de Estado le leo textualmente: de manera que por la nominación del título de posgrado obtenido por la demandada, es posible afirmar que tuvo como objetivo único el estudio de las ciencias políticas, disciplina que no resulta afín con los conocimientos básicos esenciales definidos por el manual de funciones del cargo para el que fue nombrada, dice el Consejo de Estado. Sí. Por supuesto, la superintendente Cielo Rusinque rechazó el fallo y afirma que desconoce precisamente, Ricardo, las certificaciones del Ministerio de Educación y de la Universidad de París II, así como las normas sobre la convalidación de títulos, y señala que no se tuvo en cuenta también su experiencia como docente investigadora en la Universidad del Externado en el campo de Derecho Público Constitucional, y que no fue reconocida esa experiencia como tal. Y en ese mismo sentido se pronuncia el presidente Gustavo Petro, que dice que esta decisión busca debilitar a su gobierno a como dé lugar. Doctora Cielo Rusinque, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un especial saludo a Héctor, a Luis Ernesto, a la mesa y a la audiencia que nos acompaña. Doctora Rusinque, ¿comparte la decisión del Consejo de Estado? No, mal podría compartirle. Yo creo que acá es importante resaltar y aprovechar para manifestar mi agradecimiento a tantos juristas reconocidos del país que, independientemente de sus identidades políticas, me han escrito desde anoche para rechazar esta decisión que a los ojos de cualquier persona que tenga formación en derecho resulta como mínimo cuestionable. ¿En qué sentido? Obran en el proceso de que pretendió y que hoy declaró la nulidad de mi nombramiento las pruebas fundamentales que demuestran no solamente mi trayectoria profesional académica, sino también en el caso de los diplomas, que no solamente tengo una maestría debidamente acreditada y sustentada ante el Ministerio de Educación, sino una segunda maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de París II, que también fue desconocida. Aquí es importante resaltar que existió un salvamiento de voto de quizás el magistrado con mayor formación de esa sección quinta del Consejo de Estado, que, valga decir, por medios nos enteramos de que había presentado hace unas 2 semanas una ponencia favorable al considerar. Él es muy caracterizado por su rigurosidad y su apego estricto al derecho. No van a poder decir que es una persona favorable al gobierno, militante del gobierno, y esa ponencia había sido derrotada. Aquí existe ese salvamento de voto que yo creo que es elocuente y que habla de la arbitrariedad que puede haber detrás de esa decisión. Una decisión que no me afecta a mí en lo personal, una decisión que yo creo que deja mucho que pensar de la orientación, del trasfondo y los móviles de pronto que haya tenido el Consejo de Estado, porque más allá, yo no estoy dando una opinión, está el sustento, el fundamento de eso que fue acreditado en el proceso. Y quiero terminar diciendo, están desconociendo, el Consejo de Estado dice que tengo 8 años y algunos meses de experiencia, que me faltó completarla, me están pidiendo requisitos que no les pidieron en el pasado jamás a ninguno de los exsuperintendentes, y están desconociendo además también experiencia que fue debidamente acreditada, como la experiencia profesional como docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia, de la cual me despojaron de más de 4 años. Sí, doctora Rusinque, ¿usted convalidó el título en Derecho Constitucional que obtuvo en el exterior?
En efecto, yo creo que aquí es importante resaltar que es conocido por quienes hemos hecho estudios en el exterior, es algo que de pronto sí es una oportunidad para que se reforme, o no sé, las convalidaciones duran en la práctica más de 2 años por trámites internos del Ministerio de Educación. Yo inicié ese trámite antes de este nombramiento, la convalidación de ciencia política se hizo, están las certificaciones de la Universidad París II en cuanto a la segunda maestría en las públicas en mis redes sociales, son inequívocas, gozan también de un principio de buena fe. Estamos hablando de una universidad pública, no una universidad cualquiera, digamos, reconocida a nivel internacional por sus estándares, por su nivel académico, y eso obra en el proceso. Ahora, si bien es cierto, hay una formalidad que falta al interior del Ministerio de Educación en cuanto a esa convalidación, es algo que no quita que allí estaba el sustento y lo sigo aquí diciendo porque han pretendido decir que es que yo no tenía formación, de repente me quitan. Yo me gradué en el 2004, hagan las cuentas cuánta experiencia profesional y académica puedo tener. Estuve muchos años en Francia, además hice estudios de doctorado como becaria de la Universidad Externado de Colombia, y de repente aquí es como si yo me acabara de graduar a los ojos del Consejo de Estado y a los ojos de la opinión pública, sin ningún fundamento, porque es que esto obra en el proceso, y también tengo los documentos que he dado a conocer a la opinión pública. Entonces es un fallo, yo creo, lamentable, que busca así debilitar un poco una vez más la credibilidad del gobierno, que busca debilitar la acción de una institución de una entidad tan importante como la Superintendencia de Industria y Comercio, que afortunadamente hoy goza de mucha credibilidad por parte de los colombianos, de los ciudadanos de a pie. Una administración que yo creo que todos saben se ha caracterizado por la defensa del interés común, de los derechos de los consumidores, una entidad que en nuestra administración me enorgullece decir que se ha preocupado por tener un relacionamiento cordial, de puertas abiertas, transparente, pero que no se inclina ante ningún poderoso de este país, y eso de pronto es lo que tanto ha molestado. Una entidad que investiga con el mismo rigor, sí señor. Doctora Rusinque, usted tiene unos estudios de posgrado muy importantes y bueno, ha tenido la oportunidad de estudiar en el exterior y demás, pero ¿qué relación tienen esos estudios de posgrado con las funciones de un superintendente de industria y de comercio que tiene que estar muy pendiente de actividades de competencia empresarial, de protección al consumidor, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que plantea al final también el fallo de la sección quinta del Consejo de Estado, doctora? Sí, exactamente. Muy buena pregunta, ¿por qué? Soy constitucionalista de formación. Ese ha sido el núcleo, digamos, esencial de mi formación, y ese ha sido el área del conocimiento. El derecho constitucional en Colombia, y ustedes allí juristas, doctor Riveros, creo que Luis Ernesto también es jurista, yo creo que ningún jurista formado en el derecho contemporáneo después de la Constitución del 91 podría desconocer hasta qué punto está ligado todo lo que se hace en la superintendencia en materia de protección de datos, la libre competencia, de propiedad industrial, que no tiene un fundamento transversal que es inminentemente constitucional, y de ello habla todo el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, que ha sido criterio orientador de todo lo que son las reglas de la libre competencia, de todo lo que esas implicaciones que tiene actuar en el marco de una economía social de mercado. Y digamos que de incluso de mi formación, de mi capacidad, habla el desempeño que he tenido a lo largo de estos 2 años, que ha sido reconocido para mi orgullo por la ciudadanía. Es algo que me enorgullece. Pretender desconocer esa relación, además, contradice algo esencial. Yo los invito a que por favor miren por una vez digamos, con distancia, los invito a que miren la formación de todos los ex superintendentes que han pasado por la Superintendencia de Industria y Comercio y me digan cuál es el que ha tenido una experiencia al nivel de especificidad que entonces estarían pretendiendo exigirme a mí, cuando estamos hablando que los ex superintendentes ninguno tenía una formación específica en esas áreas principales que digamos de manera directa, porque casi que eso implicaría que para ser superintendente se requería haber salido por poco y haberse formado en carrera en la superintendencia o haber sido superintendente. Y una última claridad. O experiencia profesional en funciones relacionadas con el cargo. Claro, sí, pero que la tengo en el marco del derecho constitucional. Pero yo además quiero decirles una cosa, si me permiten, para complementar esta respuesta. Pero, doctora Cielo, hay un punto, y es que la experiencia es
en asuntos de temas de competencia, de la superintendencia. No, a ver, y la libre competencia no tiene fundamento constitucional, Sí, no pero está no- ampliamente sí, pero no es desarrollada específicamente por un marco sobre eso. constitucional. Pero por supuesto, ¿cómo van a desconocer eso? Les estoy diciendo que los mejores juristas, incluso de la oposición, me están llamando a decirme que esto lo tengo que llevar a tutela y a la 6DH. Es un exabrupto. Incluso les estoy diciendo que el jurista más preparado de esa sección quinta del Consejo de Estado presentó un salvamento de voto y presentó una ponencia Pero fue favorable. ¿Será derrotado. porque es que pero fue derrotado y eso les habla a ustedes de que es que no hay allí Pues, un fundamento que vamos, de pronto escapa a lo jurídico? Las Y yo, mayorías consideran lo contrario. bueno, pues las mayorías con qué agenda y con qué, les estoy diciendo que están desconociendo elementos fácticos que obran el proceso, como mi experiencia de más de 4 años en áreas relacionadas al derecho constitucional externado. Y yo les quiero, solamente déjenme terminar porque hay Señora. algún elemento fundamental meramente jurídico que quiero hacer relación. Básicamente, lo que se está cogiendo en el Consejo de Estado tiene que ver con unas orientaciones que se suponía había cogido el gobierno de Santos al reglamentar las condiciones que tenía que tener el cargo de superintendente de Industria y Comercio en su momento. Esas condiciones que habían sido impuestas fueron derrotadas por jurisprudencia del mismo Consejo de Estado, y el mismo Consejo de Estado, el precedente judicial, establece las condiciones generales que tiene que tener el cargo de superintendente en esa oportunidad, quita en ese momento lo que se ha impuesto de una permanencia en el cargo por 4 años y da una serie de lineamientos generales que hoy se están desconociendo. ¿En cuanto a qué? Ahí se inventaron que eran criterios, que eran impuestos por OCDE, no, la OCDE da orientaciones y nunca estableció ese grado de especificidad para el cargo. Eso es importante resaltarlo. Nunca a ningún superintendente, excúsenme la precisión, una cosa es la experiencia relacionada y otra cosa es la experiencia específica, es un estándar diferente. Incluso teniendo esa como premisa, las condiciones que se habían sido impuestas en el gobierno de Santos. A propósito de la OCDE y de los estándares de la OCDE que estaban justamente en ese decreto de 18-17 de 2015 que expidió la administración de Juan Manuel Santos, pues lo que acaba de hacer ahora el gobierno colombiano es que expide otro decreto, el 0226 de 2026, modificando precisamente los requisitos para nombrar a superintendentes de Industria y Comercio Financiero y de Sociedades, y lo que hace es que quita todas esas experiencias profesionales en áreas relacionadas con el cargo que se exigían, quita también el título profesional de posgrado o maestría en áreas afines y deja unos requisitos. ¿Usted puede seguir siendo superintendente de Industria y Comercio bajo este nuevo decreto del gobierno nacional? Por favor, no, porque no me deje hablar lo que usted está diciendo tiene fundamento. Le invito a que lea el decreto. Me dejan terminar el decreto y el decreto y la memoria justificativa. Sí, escúcheme, pero es que le estoy diciendo eso que está afirmando no es cierto. No es cierto. No se han quitado los requisitos. No se ha dicho que no se tenga que tener maestría. No se ha dicho ¿Qué se hizo en su momento? Y lo que se estoy diciendo al comienzo de esta conversación. El mismo Consejo de Estado derrotó y cambió y dejó, digamos, se quitó todo el fundamento a ese decreto que había sido proferido en el gobierno Santos, y allí hizo una serie de consideraciones. Los invito a que estudien esa jurisprudencia del Consejo de Estado. Y se dijo que se había extralimitado de alguna manera al reglamentar con ese nivel de especificidad, entre otras cosas estableciendo la permanencia en el cargo por 4 años. Y nosotros lo que hicimos acá fue una adecuación que no fue además con criterios de este gobierno, sino acogiendo lo que estaba anteriormente dispuesto, es decir, el rasero por el que fueron nombrados todos los superintendentes, teniendo en cuenta el ordenamiento del marco constitucional colombiano que nos sigue rigiendo en la actualidad. Es absolutamente falso que se hayan quitado los requisitos para superintendentes. No, se dejó lo que estaba establecido, que estaba reglamentado en Colombia antes de ese pronunciamiento del Consejo de Estado, que fue el mismo Consejo de Estado el que dijo que no había sido bien reglamentado en ese momento por el decreto de Santos. Y ahí se dejan los requisitos, no los establecimos nosotros, se acogen los que venían de antes, haciendo esa adecuación en conformidad a lo dispuesto en su momento por el mismo Consejo de Estado. Aquí es absolutamente falso que se hayan quitado los requisitos. Ahí logran los requisitos, ahorita no los tengo presentes, no los conozco de memoria, pero son también tener el título de maestría relacionada y tener unos años en la función del cargo, experiencia relacionada, en fin. Al final es importante esto porque la interpretación que existe es que al final usted nunca no va a salir del cargo por el fallo del Consejo de Estado porque el presidente la va a volver a nombrar. Me dicen incluso que el decreto está listo para volver a nombrar con base en esos nuevos requisitos. ¿Eso es verdad?
Pues mire, ustedes, yo no sé por qué hablan de un nuevo decreto que la nombre, eso lo decide el señor presidente. Yo les quiero contar qué hice yo. El día de ayer presenté mi carta de renuncia, habiendo tenido conocimiento de la orientación del fallo del Consejo de Estado. ¿Para qué? Para que en toda libertad, como responde el presidente, haciendo uso de sus facultades, en tanto que presidente de la República, elegido democráticamente, como jefe de este gobierno, suprema autoridad administrativa y jefe de Estado, disponga lo que se considere pertinente, supongo que aceptará mi renuncia, y es él quien debe decir, porque es que aquí el ataque no está hacia Cielo Rusinque, es a la institucionalidad y evidentemente una vez más al señor presidente en cuanto a su derecho fundamental también de ejercer su capacidad nominadora conforme al marco constitucional vigente en Colombia. Claramente es un ataque al gobierno, claramente es un ataque además a la institucionalidad, claramente es un ataque que tiene otros fines que yo creo que no se pueden desconocer, que es debilitar a una entidad que estaba obrando conforme a los principios establecidos en nuestro marco constitucional. Ahí permítame discrepar porque lamentablemente estamos en el escenario, doctora Cielo, de descalificar a las instituciones porque emiten fallos que no les son favorables al gobierno, y ese es un escenario muy peligroso y usted lo sabe. No, yo no descalifico a las instituciones por las instituciones o por emitir fallos, no han sido las instituciones, se desvirtúan ellas solas. Afortunadamente allá afuera están los colombianos que entre más ataquen a este gobierno sin fundamento, entre más nos persigan, entre más pretendan despojarnos de algo tan elemental como nuestra formación, nuestra profesión, nuestra experiencia, afortunadamente hay una ciudadanía crítica que hoy en día, incluso siendo de la oposición, se está manifestando y está viendo hasta qué punto esto materializa algo tan lamentable en una democracia como la politización de los organismos de la justicia. Esa es una afirmación muy grave que no le queda bien al gobierno de turno. Está sustentada por la misma academia. Hay trabajos académicos muy rigurosos que hablan de la politización de la justicia y que han sido demostrados por los juristas más representativos de este país. No hablo de ponerme de acuerdo, hablo del sustento académico de esa afirmación que hago y que evidentemente sostengo, y que esto se materializa con este fallo, la lamentable politización de la justicia, y algo que en una democracia afortunadamente tendrán que evaluar muy bien los ciudadanos. Esa es la teoría del lawfare. 8:41. Doctora Rusinque, muchas gracias. Muchas gracias para ustedes, un buen saludo. 8:42. Me preocupa mucho, Felipe, esa narrativa del gobierno del presidente Petro, de nuevo insistiendo en debilitar las instituciones, en decir que aquí hay motivaciones políticas detrás de los fallos judiciales. Pero es que, sé que no es nuevo, no Felipe, es solo la doctora Cielo, es el propio presidente. Así es. Es que no les gusta la democracia, no les gustan los controles. Entonces, si el Congreso en su autonomía no les aprueba, entonces que los bloquearon. Si el Consejo de Estado toma una decisión, es que los atacaron. Si la Corte Constitucional Felipe, toma una decisión en contra de entonces es que no nos dejan gobernar. Esa es la carreta que maneja. A mí me parece que pero Felipe, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es si Cielo Rusinque está preparada y tiene las credenciales académicas y profesionales para ejercer el cargo. El Consejo de Estado dice que no. El Consejo de Estado dice que no, y yo creo que salta a la luz. Y claro, y los fallos del Consejo de Estado se respetan, como todos los fallos, pero uno puede opinar al respecto, y lo que yo voy a hacer es opinar. Creo que a uno le puede gustar o no las posiciones políticas, la ideología de la doctora Cielo Rusinque, pero creer que es una persona que no está preparada, aquí la hemos entrevistado varias veces, es una buena jurista, tiene formación en el exterior, en muy buenas universidades, y lo que le entiendo en la explicación y también lo que decía el Consejo de Estado es que una de las dificultades justamente es eso, por haber estudiado en el exterior y por los procesos de convalidación hay cosas que no le reconocieron en la decisión del Consejo de Estado. Y yo lo que veo que también es, en lo que tiene razón la doctora Rusinque, es que dos personas del Consejo de Estado, dos buenos juristas, quien sustentó primero la ponencia, pero también el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, que es muy respetado en el mundo académico, es docente también, pues salvó voto porque no considera. Entonces no es una decisión de blanco y negro, claro que hay una discusión jurídica ahí, pero lo que no está en discusión, creo yo, y todos los oyentes me darán la razón, es que la señora está bien preparada, estudió, tiene las credenciales para ejercer el cargo. Yo creo que no sí está en discusión, de eso se trata la discusión. El Consejo de Estado dice que no está bien preparada para ejercer el cargo, y yo creo que sí. Yo la verdad la veo bien preparada. Ricardo, ¿usted se acuerda cuál fue el senador supuestamente de izquierda que votó a favor 2 veces de pertenecer a la OCDE?
¿Quién fue? El senador Gustavo Petro Urrego. 2 veces votó en el Congreso de la República para que perteneciera a Colombia, para que Colombia adhiriera a la OCDE. ¿Y la OCDE es el origen de todo esto? Y claro, es el Consejo de Estado con los parámetros de la OCDE el que hoy le tumba a Petro, superintendente de comercio. Pero también yo sí quiero desmontar una narrativa de la doctora Rusinque, con todo el respeto que me merece, y es que ella no ha estado asediando los grandes poderes, por el contrario, los ha estado favoreciendo. ¿O no fue la doctora Rusinque la que favoreció la fusión de Mili con Movistar y Tigo y dejó en un duopolio a los colombianos sobre comunicaciones y con los TIC? O sea, que la doctora Rusinque nos venga a decirnos aquí que va al holocausto por estar persiguiendo poderosos. La doctora Rusinque le ha facilitado los negocios a los poderosos en Colombia, como fue la instauración de un duopolio TIC en este país. 8:45, y un pequeño dato, señor. Un pequeño dato, Ricardo, que es importante. Voy a hablar de Ecopetrol en segundos. Sí, aclarar un dato. El doctorado no se estudia. Es que yo estudié doctorado. No, el doctorado no se estudia. El doctorado es la realización de un trabajo profundo que hago en innovación. ¿Usted le responde a la doctora Cielo Rusinque? No, yo no le respondo a la doctora. Le aclaro a los oyentes. El que les diga que estuve estudiando doctorado no les está diciendo la verdad. 8:45 minutos para finalizar. No, Ricardo, mire, yo con la doctora Cielo Rusinque, a quien aprecio desde el punto de vista personal. Lo saludó 2 veces o 3 a usted en la entrevista. Somos colegas en el externado. Yo tengo grandes diferencias desde el punto de vista político con ella. Ella tiene una postura política que por supuesto yo no comparto y pertenece a un sector político al que yo le tengo muchas críticas. Y más importante todavía, tengo con ella una diferencia muy profunda sobre la manera de entender el alcance de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero esa es una diferencia, digámoslo, académica de interpretación del alcance de las facultades de intervención del Estado en la economía. Tengo grandes diferencias por su actitud, en particular, por ejemplo, con los medios de comunicación. Me parece que permanentemente los estigmatiza y eso pues no es una buena postura. Y en eso sigue, digamos, el discurso del presidente Petro. Deslegitima, como usted lo ha dicho, injustificadamente las instituciones y, por ejemplo, atribuirle a la decisión del Consejo de Estado intenciones protervas contra el gobierno y tal, me parece que no es una buena actitud de un funcionario público. Pero dicho todo eso, debo decir que no tengo ninguna duda de su muy profunda formación jurídica que la habilita de lejos para ejercer el cargo de superintendente. El Consejo de Estado opina lo contrario. Ella es una persona... Estoy de acuerdo, estoy dando mi opinión y no la del Consejo de Estado. Claro, el Consejo de Estado considera que no se cumplieron los requisitos. Así es. En particular, yo no comparto la interpretación del Consejo de Estado de decir que evidentemente el derecho constitucional no tiene relación con las funciones de la superintendencia. Mire, Ricardo, en Colombia ha ocurrido, y todos lo conocen, los que estamos en el mundo del derecho, lo que se llama un fenómeno que muchos juristas cuestionan, que se llama la constitucionalización del derecho. Prácticamente no hay ningún tema que no pase por los temas constitucionales, pero los temas de la Superintendencia de Industria y Comercio todos son constitucionales. La libre competencia, la protección del derecho al consumidor, el habeas data. Todas las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio están en la Constitución, pero no solo están en la Constitución, sino que el principal fundamento jurídico de las decisiones, del alcance de las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio están en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces sí me parece un poco exótico decir que estudiar Derecho Constitucional no habilita para ejercer facultades de Superintendencia de Industria y Comercio. 8:48 minutos, hay un mensaje del presidente Donald Trump, hay noticias de Nicolás Maduro y Cilia Flores detenidos en Nueva York. Hay noticias en segundos sobre la junta directiva y el futuro de Ricardo Roa en Ecopetrol. Estás escuchando Blue Radio. Se viene el Mundial. Faltan 83 días para la Copa del Mundo. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. En Colombia, las cárceles de tipo resort no son ni oficiales ni legales, según el sistema penitenciario. Eso es lo que dice el papel, pero en la realidad
hay centros de reclusión especial que dan a entender que hay presos de primera y de segunda categoría. Un ejemplo de ello es la Escuela de Carabineros de la Policía, que nació como centro de formación para futuros patrulleros y terminó convertido en hotel de toda clase de delincuentes, desde políticos corruptos como Samuel Moreno hasta Daneidi Barrera, conocida como EPA Colombia. Hace un mes dejó ese hotel de lujo otro huésped ilustre. Se fue Eduardo Rosero, un contratista condenado por la corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y esa será la cama que va a ocupar Wadid Mansur, el senador electo que paradójicamente va a estar ahí por cuenta de ese mismo escándalo de corrupción. Por ahora va a ser vecino Wadid Mansur de EPA Colombia y de Sandra Ortiz, con quien comparte escándalo. Una suerte similar va a correr Karen Manrique, que pasará del Buen Pastor a una guarnición militar en Malambo, en el departamento de Atlántico, otro resort lleno de delincuentes que se enferman, que cogen la camándula y denuncian amenazas o riesgo contra su vida cuando ven venir el peso de la ley. La defensa que inició el presidente Gustavo Petro de manera reiterada a la saliente superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, luego de que la sección quinta del Consejo de Estado anulara su nombramiento al considerar que no cumple con los requisitos ni con la experiencia para ejercer el cargo. El Consejo de Estado determinó que los estudios de Rusinque en Francia no son similares al requisito de experiencia que se necesita en temas de protección al consumidor, protección de datos personales y... Mensaje en redes sociales del presidente de Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz, sobre la guerra en Irán y sobre la isla de Kirk, además de lo que significa la OTAN. César Moreno. Hola Ricardo, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Pues sí, el mandatario estadounidense sigue muy molesto con los miembros de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, pues porque ninguno se ha querido meter de lleno al conflicto contra Irán. Pues sí, algunos le han prestado sus bases para el abastecimiento de sus aviones, pero nada más. Y en los últimos días ha manifestado que Estados Unidos defiende el estrecho de Hormuz, por donde pasa casi el 20% de los hidrocarburos, del gas y el petróleo del mundo. Fundamentalmente, él está ayudando en beneficio, dice él, de terceros estados, no de Estados Unidos. Ha argumentado que Estados Unidos no usa el estrecho, estamos defendiendo el estrecho para todos los demás, y en el caso de la OTAN no quieren ayudarnos a defenderlo y son ellos los que lo necesitan, ha declarado Trump, y también ha agregado que pues si ustedes no nos ayudan, pues nosotros no necesitamos la ayuda de nadie. Pero hoy, hace pocos minutos, en su red social, en Truth, se despachó y feo contra la OTAN. Dice Trump, abro comillas, sin Estados Unidos la OTAN es un tigre de papel. Él ya había dicho que Irán era un tigre de papel. No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa lucha está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Hormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan fácil para ellos hacerlos con tan poco riesgo, y le dice a la OTAN, cobardes, y los recordaremos, ha dicho el presidente Donald Trump, y lo firma así, presidente Donald J. Trump. De acuerdo con todo lo que ha sucedido ya en los últimos días, con la última declaración cuando se reunió con la primera ministra japonesa ayer en la Casa Blanca, pues efectivamente ha dirigido su mensaje directamente a todos los aliados tradicionales de Estados Unidos, cuestionando esa falta de compromiso, y le ha dicho, por ejemplo, al primer ministro británico Starmer, ¿sí?, que todo lo que él no ha hecho lo va a recordar Estados Unidos. César, gracias. 8:53 minutos. Felipe, ¿usted recuerda los cuentos pintados de Rafael Pombo? Las fábulas. Las fábulas. No, pues las fábulas, pero pintados no. Sí, porque es que eran unos cuentos de niños, cuentos infantiles de Rafael Pombo. Claro. Que venían ilustrados. Fábulas, claro. Sí. Tengo el libro, le cuento que lo tengo. Y la viejecita y perdí tal. ese libro, es que me acordé de Rafael Pombo. ¿Cuál? Con la pobre viejecita. ¿Usted se acuerda cómo comienza? Una pobre viejecita que no tenía nada sin nadita, que comer. Que comer. Sino carnes, tortas, dulces, pan y pez. Carnes, frutas, dulces, tortas, huevos, pan y pez. Correcto. Bebía caldo, chocolate, leche, vino, té y café. Y la pobre no encontraba qué comer ni qué beber. Me acordé de la pobre viejecita y de Rafael Pombo por Nicolás Maduro, Felipe. Nicolás Maduro dice que no tiene plata para pagar sus abogados en Estados Unidos. Pero es que se la congelaron toda, ¿no? Con el Rolex. Pero ¿cómo que no va a tener plata Nicolás Maduro? Con uno de los Rolex. Cuénteme una de vaqueros, dirían en la calle. Santiago Martínez en Caracas.
Sí, Ricardo, mira, Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores, ambos, que ya tienen casi 3 meses detenidos en Estados Unidos, reiteraron ante el Tribunal Federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y en consecuencia afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita y reforzar así pues su petición de desestimar la acusación. Los abogados de Nicolás Maduro y de Silvia Flores, que son distintos, Barry Polak en el caso de Maduro y Mark Donnelly en el caso de Silvia Flores, aseguran en un documento enviado al juez en nombre de sus clientes que según la defensa la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el gobierno de Venezuela sufrague su defensa. Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y de Flores en las que insisten no poder costear sus abogados y que pueden presentar esas pruebas. Esta declaración, presentada esta semana ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, llega justo unos días antes de su próxima audiencia prevista para el 26 de marzo, es decir, el próximo día jueves, en menos de una semana. Recordemos que la Oficina de Control de Activos, la OFAC, del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el gobierno ahora a cargo de Delcy Rodríguez, pague a sus abogados, a estos abogados, lo que alega la defensa, pues interfiere con el derecho de ambos, de Maduro y de Flores, a elegir su propio equipo legal. Los abogados también recuerdan que la OFAC ha permitido en otras ocasiones que un tercero sujeto a sanciones pague los honorarios legales de una persona también sancionada, algo que consideran es inconsistente en este caso. Por esa razón, o por esas varias razones, pues la defensa pide al juez que se desestimen los cargos por ser un proceso, y lo leo textual, inconstitucionalmente defectuoso, o se realice una audiencia para discutir el caso, o que se permita que el gobierno de Venezuela pague la defensa de Nicolás Maduro y de Silvia Flores, que reitero, su próxima audiencia de juicio es el próximo jueves 26 de marzo. Ricardo. Santiago, gracias. Voy al Palacio de San Carlos, a la Cancillería de Colombia. Catherine Ávila está con la canciller Rosa Villavicencio, hablando de Ecuador, hablando de Venezuela, hablando de relaciones con Estados Unidos. Catherine. Buenos días, Ricardo. Yo lo saludo con la canciller Rosa Villavicencio, que está en la cumbre CELAC África que se desarrolla en Bogotá esta semana. Canciller, bienvenida a Blue Radio, y quiero empezar preguntándole sobre Estados Unidos. Usted dijo que la petición para que se levanten las sanciones contra el presidente Gustavo Petro, como su inclusión en la lista OFAC, ya se habían hecho mediante canales diplomáticos. ¿Cuáles canales y cuál fue la respuesta? Desde Cancillería, como no podía ser de otra manera, hicimos una nota verbal pidiendo que se levantaran porque son un castigo que no admitimos por un planteamiento político, filosófico de lo que es las posturas políticas y de principios del presidente. No hemos tenido respuesta, pero digamos eso no es óbice para todo lo que posteriormente ha venido sucediendo en una forma positiva de restablecer el diálogo entre los dos presidentes y de mejorar sustancialmente las relaciones también entre Colombia y Estados Unidos en los diferentes ámbitos en los que veníamos trabajando. Canciller, la visa del presidente había sido devuelta para su viaje a Washington, entiendo que hasta abril. Usted dice que se la devolvieron hasta el final del mandato. ¿Hubo alguna conversación para que esto se lograra? Y le quiero preguntar si su intención es también que se extienda incluso después del mandato del presidente Gustavo Petro. No sé si ya han hecho la solicitud. No, nosotros en razón de que tenemos que ir a Estados Unidos como miembros también del Consejo de Seguridad y miembros de Naciones Unidas, pues solicitamos la visa para el presidente, la cual ha sido otorgada hasta el 7 de agosto. Seguramente si él la solicita posteriormente, pues igual se la darán, pero ahora es con fines oficiales, ¿no? ¿Se tiene prevista otra visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos antes de que termine su gobierno? Sí, es muy posible porque debemos hacer una presentación y una intervención en el Consejo de Seguridad. En junio Colombia lleva la presidencia del Consejo de la Seguridad y hay unos eventos pues muy importantes que tenemos que hacer como eventos insignia de lo que ese país que lleva la presidencia propone a la comunidad internacional. Canciller, le cambió el tema para hablarle de Ecuador. La relación con Ecuador está bastante deteriorada y le quiero preguntar en qué está en este momento. La canciller de ese país dijo que estaban dispuestos al diálogo. En este momento hay comunicaciones. ¿Qué está pasando? Bueno, en este momento nosotros estamos a través de los ministerios de defensa verificando qué efectivamente pasó con esa bomba que tal vez rebotó al lado de la frontera colombiana. Cuando tengamos una respuesta de ese peritazgo técnico militar, pues comunicaremos a la opinión pública. Ese por un lado. Y por otra parte, pues estamos trabajando y hablando con el secretario general de la CAN para propiciar una reunión que logre dirimir
y que aborde de manera constructiva las diferencias que tenemos. Canciller, dos preguntas sobre ese tema. ¿Ustedes consideran que esa bomba puede ser una violación a la soberanía nacional? Y lo otro que le quiero preguntar es, ¿a esa reunión asistiría el presidente Gustavo Petro? O sea, ¿es un encuentro con Daniel Noboa? No hay planteado ningún encuentro con el presidente del Ecuador aún. Canciller, esa nota diplomática el presidente Gustavo Petro la había anunciado, pero ¿ya se envió? No, estamos esperando los resultados de la investigación para saber qué fue lo que pasó y en ese sentido pues poder hacer la nota diplomática. Canciller, sobre Venezuela, ¿por qué la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decidió no venir a Colombia a última hora? ¿Desconfía del gobierno colombiano? No, es que el encuentro era en un sitio que no era tan seguro, muy abierto, y ellos pues consideraron que había riesgos y por eso la cancelaron. En esa reunión de buena vecindad que ustedes anunciaron en Venezuela con el gabinete venezolano, ¿estaría el presidente Gustavo Petro? Es en abril, entiendo. Es posible que él esté. En principio nosotros vamos avanzando con los comités técnicos binacionales, con una serie de encuentros que tienen que ver sobre los temas de la agenda, y cuando ya los tengamos bastante trabajados, pues es cuando se va a producir esa comisión, que es muy posible que sí. Hasta el momento no lo tenemos todavía cerrado del todo, pero sí es una fecha hacia la cual se está trabajando. Canciller, se quiere traer gas de Venezuela, se quiere vender energía a Venezuela y se quiere comprar monómeros. ¿En qué van esas tres decisiones que se habló en esa reunión? Bueno, para todo eso lo primero es que las empresas venezolanas, a las empresas venezolanas se les levante las sanciones SOFA para poder trabajar con ellas, para poder pensar en comprarlas, para poder pensar en que ellos puedan transmitir el gas por el gasoducto, aunque el gasoducto tiene una parte que está averiada y hay que restaurarlo, son cerca de unos 4 kilómetros que deben ser recuperados, pero pues nada de eso se hará hasta que realmente se pueda pensar en que en este proyecto se va a poner en marcha. Como se sabe, este es un proyecto que surgió hace más de 15 años, que hace la posibilidad de la integración económica sobre la base pues de el poder compartir tanto el gas como el petróleo, pero nunca se pudo llevar a cabo justamente por esos bloqueos, por esas sanciones. Entonces esperamos que eso se normalice y de esa manera pues podremos iniciar